Entrevista con una separatista, 23 de enero de 1983, y Andras Montri, texto incluido en For Lesbian Only, solo para lesbianas, traducción realizada por Chris Walker. Te defines como separatista. ¿Cuáles son tus ideas y definiciones del separatismo? Mi deseo más profundo es vivir en un mundo con otras lesbianas, donde la opresión patriarcal asesina sea desconocida. La primera vez que vislumbré cómo podía ser vivir en un mundo así fue cuando asistí al Michigan Women Music Festival, festival de música para mujeres de Michigan. Por una vez estaba en un lugar donde podía caminar de noche y de día, sin miedo a ser atacada o violada por un hombre. Tuve la oportunidad de observar las distintas formas en que las mujeres se relacionan entre sí cuando los hombres no están presentes, cuando estamos en un espacio predominantemente lésbico. No estoy diciendo que no hubiera problemas en el festival, o que todo sea felicidad y maravilla cuando solo se reúnen mujeres. He estado en muchos contextos de solo mujeres desde entonces, y créeme, he visto problemas. Creo que hay muchos cambios que las mujeres necesitamos hacer antes de llegar a un punto en el que no nos oprimamos unas a otras con el falo mental que llevamos dentro. El falo mental son los años y generaciones de lavado de cerebro que hemos absorbido en la cultura patriarcal. Dos ideales son el núcleo de mis creencias sobre el separatismo. 1. Que los hombres, individualmente y como clase, son una especie destructiva y parasitaria que ha estado destruyendo la Tierra y dominando a las mujeres desde que están en este planeta. Basta con leer su historia y observar la cultura masculina que nos rodea para reconocer su fuerza destructiva. Los hombres siempre han dominado a las mujeres y a los grupos que definen como otros. Sus objetivos son el poder y el control. Los hombres no han sido socializados únicamente para comportarse de esta manera, aunque su cultura perpetúa y apoya su comportamiento. No creo que con la ayuda amable y desinteresada de las mujeres se les pueda educar para que cambien. Creo que los hombres son una mutación genética, que biológicamente poseen los rasgos que los hacen violentos y orientados a la muerte. En mi opinión, la coalición con los hombres es corta de miras. Es otra estratagema parasitaria para chupar la energía vital de las mujeres para que los hombres puedan seguir viviendo. 2. Que para lograr el lugar pleno y legítimo de las mujeres, viviendo en armonía psíquica y espiritual en este planeta, los hombres deben irse. La coexistencia con ellos es imposible. No creo que sea poco realista pensar en estos términos. Limitamos nuestras posibilidades y confirmamos su realidad cuando decimos: bueno, los hombres están aquí para quedarse y tendremos que aprender a vivir con ello. La propia Tierra se rebela contra los crímenes de la clase de los hombres. Colectivamente, las mujeres podemos y debemos contribuir a la caída del patriarcado. Hay dos cosas que las mujeres podemos hacer para iniciar estos cambios. En primer lugar, debemos retirar nuestra energía de los hombres individuales, de los sistemas masculinos y de las instituciones. De este modo dejamos de validar y perpetuar su realidad. En segundo lugar, debemos empezar a crear una alternativa al patriarcado, una cultura de las mujeres. Podemos empezar a hacerlo creando espacios solo para mujeres. Se trata de espacios en los que podamos estar seguras para exorcizar el falo mental y curarnos de las cicatrices del genocidio patriarcal. Espacios en los que nos unamos fuera de la cultura patriarcal para relacionarnos unas con otras como seres diferentes y únicas. Hay muchas cosas que debemos desaprender. Parte de nuestra ética permanente sería acabar con los ismos divisivos de utilizar el consenso, no la asimilación, como parte de nuestro proceso. Todas las mujeres debemos reconocer como especie nuestra lucha común en un planeta maltratado. Debemos reconocer también las diferencias en nuestras vidas y evitar generalizaciones que tiendan a trivializar las experiencias de otras mujeres. Nuestra prioridad debemos ser nosotras mismas, individualmente, y las demás mujeres. Tanto la retirada del patriarcado, haciéndonos inaccesibles a los hombres, como la creación de espacios centrados en las mujeres y de una cultura ética de las mujeres son necesarias para lograr cambios importantes. ¿Cómo te hiciste separatista? ¿Cuándo escuchaste la palabra por primera vez?
Pasé por un proceso de cambio multifacético que duró años. Comenzó probablemente cuando decidí que era lesbiana. En aquel momento decidí, conscientemente, dar mi energía emocional y sexual a otras mujeres y no a hombres. No lo definí mucho más allá de eso entonces, pero más tarde empecé a ver otras partes de mí misma que quería compartir solo con otras lesbianas. Poco a poco, a lo largo de los años, se fueron produciendo cada vez más cambios que me orientaron hacia la política separatista. Creo que leí por primera vez la palabra separatismo en un antiguo artículo de Sinister Wisdom. De repente, sentí que había descubierto las palabras para describir cómo me sentía, ya no me sentí tan loca. Más tarde leí diferentes descripciones del separatismo, basadas en la opresión de otras personas y sus estrategias para utilizar el separatismo para resistirse a la asimilación por parte de un grupo dominante. Reconocí conexiones entre el separatismo lésbico y otras formas de separatismo, y empecé a ampliar mi concepto del mismo. ¿Cómo era tu política antes de convertirte en separatista? Mirando atrás, ¿ves formas de resistirte al patriarcado en tu vida lesbiana de entonces, formas en las que no lo hacías? Antes de convertirme en separatista, si me preguntaban, la política era demócratas y republicanos, algo que los tipos hacían con lo que llamaban gobierno. Sentía impotente para participar de cualquier forma que pudiera crear un cambio notable. Nunca había oído nada sobre el movimiento feminista. Me crié en Wyoming y en zonas del suroeste. Me gradué en el instituto en 1971. Salí del armario cuando tenía 18 años, tras un breve matrimonio que duró 7 meses. Aunque algunas de mis acciones y pensamientos eran separatistas, pasaron unos 9 años antes de que empezara a llamarme separatista. Cuando salí del armario, decidí que no iba a vivir como una lesbiana oculta. Durante esos años perdí trabajos, me echaron de pisos y mi familia me desheredó porque no renegaba de mi lesbianismo. En aquella época veía el hecho de ser lesbiana únicamente desde el punto de vista de la sexualidad. No tenía ideas políticas sobre mi elección. Le decía a la gente, no soy una de esas feministas, o no odio a los hombres. No creía que hubiera desigualdad entre hombres y mujeres, al menos no veía la relación que tenía conmigo en concreto o con las mujeres en general. Sí creía que los hombres tenían más opciones que las mujeres, pero no reconocía de forma consciente sus opciones como un privilegio. Creo que nací para ser lesbiana, solo que tardé unos años en encontrar las palabras para hacerlo realidad. Desde que era pequeña me rebelé contra los vestidos de volantes, las muñecas y el comportamiento educado propio de las niñas. Durante mi infancia y preadolescencia, mi fantasía siempre fue tener una relación importante con otra mujer. Fantaseaba con conocer a la mujer de mis sueños y pasar el resto de mi vida de vacaciones con ella. Siempre me enamoré de amigas y profesoras, pero en mis años de instituto empecé a salir con algunos chicos. Fue por insistencia de mi madre, que empezaba a ser cada vez menos tolerante con esta fase que estaba atravesando. A los 16 años, la insistencia de mi madre se convirtió en amenazas de internarme si finalmente no superaba esta fase. Así que, para tranquilizarla y mantenerme alejada de una institución, salí con chicos e intenté actuar como si mi fase hubiera pasado. En el fondo, sabía que no era así. Y sin embargo, a los 17 años me casé. Esperaba que eso me curara de la supuesta enfermedad que tenía. Quería de verdad encajar en el mundo real. Por todo lo que me habían contado sobre ser lesbiana, no me parecía una buena forma de vivir. La mayor parte de la información la había recibido de mi madre, de películas como La hora de los niños y niñas y El zorro, y de libros como El pozo de la soledad, así como de libros de psicología sobre el tema de la homosexualidad. Madre siempre decía que las lesbianas nunca tenían relaciones duraderas. El mensaje de las películas era que las lesbianas se suicidaban, y los libros decían que las lesbianas eran solitarias, mentalmente enfermas, inmaduras y enfermizas. Desde luego, no sonaba lo que yo tenía en mente. Nada de esto me ofreció el estímulo necesario para formarme unos principios políticos sólidos. No tenía experiencia con otros movimientos políticos, ni siquiera con los de los años 60, de los que pudiera extraer analogías relacionadas con la política lesbiana. Me fui de Wyoming después de salir del armario a los 18 años. Entre el momento en que salí del armario y el momento en que empecé a llamarme separatista, que fueron unos 9 años, viví en el Medio Oeste, sin conocer todavía el movimiento de mujeres ni la política lesbiana. Me definiría en aquel momento como una boyera de bar, es decir, encontraba otras lesbianas con las que relacionarme en los bares gays locales. Seguía considerando mi lesbianismo como una preferencia sexual. Mi estilo de vida era similar al de la mayoría de las heterosexuales.
Al menos intentaba encajar en su estilo de vida, en lugar de definir una política lesbiana o identificarme con una cultura lesbiana. Creo que la forma más significativa en que me resistí al patriarcado como lesbiana adulta y como niña fue que sobreviví. Soy una superviviente de incestos, de intentos de violación y de una madre alcohólica y maltratadora. Muchas veces podría haber muerto, pero en lugar de eso elegí seguir luchando y vivir. Resistí de muchas otras maneras, eligiendo ser lesbiana cuando no tenía modelos que seguir, eligiendo salir del armario y vivir de manera declarada, aunque sufrí muchas opresiones por haber declarado mi elección. Me negué de niña a que me programaran para adoptar un papel femenino y de adulta decidí no aceptar los privilegios femeninos que se conceden a las mujeres cuando se casan. Fallé en la resistencia al patriarcado, al no cuestionar y desafiar conscientemente sus normas y razones. En su día no pensaba tanto en lo que estaba pasando, no reflexionaba sobre cómo me oprimían como mujer, como lesbiana. Por ejemplo, he perdido trabajos por acoso sexual y nunca me he cuestionado la dinámica de la situación. Me he pasado años creyendo que el incesto cometido contra mí era culpa mía. Me he dejado acosar por hombres y lo he ignorado porque pensaba, los tipos siempre serán tipos. He culpado a las mujeres de su opresión porque pensaba que tomaban sus propias decisiones sobre lo que recibían. Todas estas cosas minaron mi supervivencia. Fueron cosas que me mantuvieron separada de otras mujeres y me impidieron identificarme con otras mujeres en nuestra lucha común. ¿Fue un acto político para ti irte a vivir al campo cuando lo hiciste? Sí, pero en aquel momento no fue un acto político consciente. Me fui de la ciudad porque sentía que me estaba muriendo por dentro y que iba a morir, literalmente, si seguía en la ciudad. Fui terriblemente infeliz durante varios años antes de decidir irme. Había pasado por meses de depresión y comportamiento apático. Intenté anestesiarme abusando de las drogas y durmiendo mucho. Nada parecía llenar los vacíos que sentía en mi vida. Un verano, asistí por primera vez al Festival de Música para Mujeres de Michigan. Vivía en una zona de la ciudad con un alto porcentaje de violaciones y agresiones a mujeres. Me enfadaba tener que estar constantemente pendiente de lo cerca que estaban los hombres de mí en la calle. Me enfadaba tener que soportar el acoso, no poder quitarme la camisa fuera. Empecé a cuestionar las normas y la autoridad de los tipos. Estaba deprimida, no le veía sentido a nada, ningún buen propósito. Tenía un trabajo mal pagado tras otro y siempre me costaba llegar a fin de mes. No tenía ningún sentimiento de comunidad con otras lesbianas, no tenía un contexto político en el que describir las cosas que me rodeaban. Realmente sentía que bien podría estar muerta. Después de que me despidieran de otro trabajo, empecé a fantasear sobre cómo me gustaría vivir si pudiera elegir sin límites. Pensé en los sueños infantiles que tenía de vivir en el campo. Me di cuenta de que mi objetivo siempre había sido trabajar muchos años, ahorrar algo de dinero y retirarme al campo, lejos del mundo competitivo, en unas cuantas hectáreas de tierra. Empecé a darme cuenta, sin embargo, de que con lo que ganaba nunca podría ahorrar lo suficiente para comprar un terreno. Además, ¿quién decía que el mundo estaría ahí al cabo de 50 años? ¿Que yo podría comprar tierras entonces? ¿O que estaría físicamente capacitada para vivir de esa manera en ese momento? Empecé a preguntarme por qué no podía seguir adelante y vivir mis sueños entonces. ¿Por qué tenía que esperar? Así que, después de perder mi trabajo, empecé a planear mi traslado al campo. Mi vida empezó a girar en torno a este sueño y a los cambios que conllevaba. Empecé a leer libros sobre el tema de vivir en el campo, así como libros sobre el movimiento feminista y la espiritualidad de las mujeres. Empecé a hacerme preguntas y a cuestionar las cosas como nunca antes lo había hecho. Fue entonces cuando me hice vegetariana, y a partir de los libros que había leído, empecé a unir las ideas sobre la política de la espiritualidad de las mujeres y la vida en el campo con la política del separatismo. Pasé los 6 meses siguientes escribiendo a comunidades del país en busca de un lugar al que ir. No sabía que existían comunidades de mujeres en el campo. Ese era aún otro sueño en lo más profundo de mi mente. Me dediqué a vender todo lo que no necesitaría en el campo y empecé a reunir las cosas que necesitaría para sobrevivir allí. Al cabo de 6 meses encontré una pequeña comunidad heterosexual en el sur de Kentucky que estaba abierta a gente nueva. Me trasladé allí con unas cuantas bolsas de lona, $600 y el sueño de acabar viviendo en tierra de lesbianas. Estaba preparada para algunos cambios que me harían crecer. Fue después de llegar al campo cuando empecé a reconocer que el traslado era político.
¿Consideras que vivir en tierra de lesbianas es un acto separatista? ¿En qué sentido? ¿Vivir en el campo genera cambios? ¿Cómo y en quién? Sí, creo que vivir en tierra de lesbianas puede ser un acto separatista. Es el acto de separarse de la cultura patriarcal y puede ser el acto de crear algo nuevo. Creo que requiere una cierta conciencia por parte de la lesbiana que lo hace. No todas las lesbianas se trasladan al campo como un acto separatista. Algunas están allí por diversas razones y viven de diversas maneras. Algunas viven de formas que imitan la cultura masculina. No han exorcizado sus valores masculinos, pero creo que vivir en el campo con otras lesbianas puede ser un acto separatista, cuando se hace desde la decisión consciente de negar acceso a los hombres y crear un entorno curativo para las mujeres y la tierra. Pero las lesbianas implicadas deben ser conscientes y responsables sobre el proceso y el producto que están creando. No veo el traslado al campo como escapista. Ni creo que sea abandonar a tus hermanas, que se quedan a luchar contra el patriarcado en las ciudades. Vivir en el campo es luchar contra el patriarcado y requiere un tremendo compromiso con el cambio y la voluntad de renunciar a los privilegios. No es sencillo ni fácil, ni tampoco están totalmente aisladas del patriarcado las lesbianas que viven en el campo. Los hombres siguen estando presentes y las lesbianas deben encontrar la manera de tratar con ellos. De hecho, a veces dependen aún más de los hombres si viven en una zona rural aislada y tienen pocas mujeres con las que contar para sobrevivir. Por ejemplo, cuando vivía en el campo, un año necesitaba espacio para poner un huerto. Uno de los vecinos heterosexuales me ofreció espacio en uno de sus campos arados. No me pareció demasiado comprometedor aceptar el uso de sus tierras, no me exigían nada. Otro de mis vecinos era un varón bastante odioso. Tenía un bonito manantial que bordeaba su tierra y la tierra en la que yo vivía. El manantial era la fuente de agua potable más cercana que yo tenía, pero como me exigía que fuera amable con él, que le escuchara y que actuara con él de una manera que no iba conmigo, me negó el uso de su manantial. Preferí conseguir agua a 1,5 kilómetros de distancia antes que transigir en mi trato con él. En el campo, al igual que en la ciudad, tenemos que elegir con qué hombres vamos a tratar y qué compromisos podemos asumir. Quizás sea cierto que algunas mujeres puedan comprarse una bonita finca donde refugiarse del patriarcado, pero después de visitar varios espacios de tierra de mujeres en todo el país, quedó claro que muchas de las lesbianas que viven en el campo son pobres y se esfuerzan por vivir sus ideales de cambio, con un compromiso personal que proviene de un planteamiento sincero. ¿Crees que las lesbianas que viven en ciudades pueden ser separatistas? ¿Cómo te sientes viviendo en la ciudad? ¿Cómo te las arreglas para sobrevivir allí? He oído a lesbianas de la ciudad decir que una vez fueron separatistas, pero que no pudieron seguir viviendo sus ideales en la ciudad. Se sentían muy comprometidas por trabajar para y con hombres, y ya no podían seguir aislándose de la cultura predominante a su alrededor. Estoy de acuerdo en que los compromisos pasan factura a nuestros ideales y a nuestra política. Por eso creo que es absolutamente necesario retirar nuestra energía y el acceso a nuestra energía de la cultura masculina. Es tan fácil ser asimiladas por su cultura mientras se vive en ella, sobre todo porque a nuestra cultura lesbiana le queda mucho camino por recorrer. Estamos atadas económicamente al sistema masculino. Esto es cierto, incluso para las lesbianas que viven en el campo. Pero vivir en la ciudad requiere mucho más tiempo y energía. La lesbiana media de clase trabajadora debe dedicar casi todo su tiempo a mantener la casa, la comida, el transporte y a otras necesidades básicas. Queda poco tiempo y energía para construir una comunidad, cultura, lesbianas. Esto no es casualidad. El patriarcado lo programa así. Creo que podemos seguir siendo separatistas y vivir en la ciudad. Si bien aportamos una cierta cantidad de energía al patriarcado a través de nuestros empleos y nuestra participación en su sistema, también podemos crear burbujas de espacio solo para mujeres, donde podamos renovarnos, centrarnos en nuestras visiones de futuro y resolver los problemas entre nosotras. Pero es importante no solo renovarnos para volver a salir y ser drenadas por el patriarcado. Además, necesitamos tener la vista puesta en un panorama más amplio. Retirar nuestra energía del patriarcado y crear nuevas opciones debe ser un objetivo primordial. Nuestra prioridad debe ser descubrir formas de hacerlo, formas de construir una cultura lesbiana. Mientras estamos en el patriarcado,
podemos tener un tremendo impacto si aprovechamos las oportunidades. El sabotaje es una técnica que podemos utilizar estratégicamente para socavar su sistema. Podemos organizarnos y convertirnos en una fuerza potente contra las instituciones masculinas. Creo que tenemos que trabajar clandestinamente entre nosotras. Los hombres y las mujeres heterosexuales tienen más credibilidad y menos que perder, haciendo declaraciones públicas contra las instituciones masculinas. Por esta razón, las personas heterosexuales deberían asumir más responsabilidad a la hora de desafiar a su sociedad. Deberían ser quienes hicieran protestas contra el servicio militar obligatorio, las centrales nucleares y el Pentágono. Por ejemplo, me parece estupendo que las iglesias se organicen contra la guerra nuclear y la proliferación de armas. No digo que sea su problema y no el nuestro. Estoy de acuerdo en que si los tipos hacen explotar el mundo, es problema de todas y todos. Pero sí me molesta que sean las lesbianas las llamadas a protestar y ayudar a educar a las masas. Es la estrategia de los vampiros otra vez. ¿Por qué tienen que ser siempre las mujeres las que vengan a arreglar los desaguisados que crean los tipos? Nuestra prioridad en la coalición tiene que ser entre nosotras como lesbianas, como separatistas. Sigo retirando mi energía de los hombres y sus sistemas. Trabajo para las mujeres en la medida de lo posible. Vivo con unos ingresos bajos e intento no consumir muchos bienes y servicios que me hacen depender del sistema. Hago trueques para todo lo que puedo, como el alquiler, dentista, etc. Aprovecho las oportunidades disponibles en la ciudad. Por ejemplo, se tira una cantidad tremenda de productos a la basura. Siempre estoy buscando materiales con los que construir un refugio cuando vuelva al campo. Compro ropa usada y dono las cosas que ya no me pongo a refugios para mujeres. Pertenezco a una cooperativa de alimentos. Compro alimentos a granel y cocino y como en casa. Robo al patriarcado cuando tengo la oportunidad y saboteo sus sistemas cuando puedo. ¿Cuál crees que sería el futuro ideal para las bolleras? Lo ideal sería un mundo sin hombres. Pero además, ya no tendríamos el falo mental que utilizamos para oprimirnos a nosotras mismas y a otras mujeres. Nos relacionaríamos dentro de un sistema interdependiente de comunidades y nuestras relaciones se basarían en ideales éticos y espirituales. Nuestras habilidades psíquicas se utilizarían en gran medida. Nuestro mundo estaría vacío de tecnologías masculinas destructivas y de cosificación y dominación. Habría un gran respeto por la tierra, una veneración por la naturaleza, una compatibilidad entre las mujeres y la tierra. Por supuesto, eso es lo ideal. Creo que nos queda mucho camino por recorrer. Tal vez sean necesarias generaciones para desaprender algunas de las cosas en las que hemos llegado a creer, así como para volver a aprender a vivir unas con otras de una manera pacífica y en crecimiento. Creo que debe comenzar en pequeños grupos y entre mujeres individuales y finalmente expandirse para abarcarnos a todas. Desarrollar nuestro futuro ideal de bolleras tiene que ser un proceso de vivir la ética lesbiana, de asumir la responsabilidad de nosotras mismas como lesbianas y de nuestras acciones. ¿Has hecho mucho autostop siendo separatista? ¿Cómo te proteges al hacerlo? Cuando te atacaron, ¿qué hiciste? ¿Qué desearías haber hecho? He hecho mucho autostop porque no tengo coche y me niego a estar inmovilizada y aislada de otras lesbianas. En cuanto a la autoprotección, no creo que haya fórmulas mágicas o de otro tipo que puedan ofrecer un 100% de seguridad contra el ataque de un hombre. Están ahí y hacen daño a las mujeres. Soy consciente de ello cuando hago autostop. Sin embargo, sí, practico algunas cosas de sentido común para protegerme. No hago autostop por la noche. No viajo, normalmente, con más de un hombre. Nunca con más de 2. Nunca me siento en el asiento delantero entre 2 hombres. No viajo con hombres que estén claramente drogados o bebiendo. También utilizo varias técnicas para mantener el control de la situación. Les mantengo hablando, lo que no suele ser difícil, preguntándoles por su trabajo u otros temas que les interesen. Mantengo mi espacio y no les dejo acercarse. Esto lo consigo aparentando ser lo más grande y perversa posible. Mi gata me lo enseñó. Me meto un diente de ajo en la boca si parece que quieren acercarse demasiado. Cuido mi lenguaje corporal. No les dedico sonrisas de adoración, como hacen las mujeres heteros. En lugar de eso hablo con voz profunda y segura y mantengo un rostro serio. Ocupo todo el espacio que puedo con mi cuerpo y mi aura. Tengo claro a dónde voy y me mantengo siempre alerta. Nunca dejo entrever que estoy asustada, perdida o cansada, aunque lo esté.
También confío en mi psique. Trabajo para visualizar el tipo de viajes que me gustaría tener. Me concentro y me enfoco en lo que quiero. Descargo la tensión y los sentimientos de miedo. Al mismo tiempo escucho las sensaciones que tengo, ya que tal vez esté captando señales de alarma. No creo que las mujeres atraigan a los violadores. Tampoco creo que cuando nos atacan sea una venganza kármica, pero sí creo que podemos desarrollar y utilizar nuestras capacidades psíquicas para ayudarnos a advertir el peligro y protegernos. También creo que deberíamos estar preparadas para defendernos físicamente. Las que podemos debemos mantenernos en buena forma y aprender alguna forma de autodefensa que nos enseñe a luchar. Saber usar un arma también es importante y puede serlo cada vez más en el futuro. Nunca he llevado un arma mientras hacía autostop. Sobre todo por el engorro si te paran los polis en la interestatal con ella encima. He llevado una navaja de hoja cerrada, pero no la usaría en la mayoría de los casos. No se la sacaría a un hombre y le diría, para quieto, si no. La usaría en una situación en la que pudiera sacarla, usarla y escapar. No creo que la posibilidad de que te quiten un arma sea una razón para no llevarla. Sí creo, sin embargo, que es vital saber cómo usarla, cuándo usarla y estar preparada para usarla. Una vez me atacaron mientras hacía autostop. Volvía del Festival de Música para Mujeres de Michigan. Un camionero me agarró el pecho por detrás. Mi reacción inmediata fue apartarme de él y hacer algo para que me soltara. Me volví y le golpeé un par de veces, pero mis golpes no le hicieron daño. Una cosa de la que me di cuenta más tarde fue que había olvidado las técnicas de defensa personal que me habían enseñado. En un contexto de formación, me habrían enseñado a pisarle el pie con el tacón de la bota, darle con el codo en la nariz y luego ir a por los ojos. Pero con la tensión del ataque me olvidé de todo. Simplemente intenté escapar. Creo que defenderme me resulta extraño. No estoy acostumbrada a golpear a nadie, aunque me esté atacando. A veces me gustaría haber golpeado al hombre que me atacó. Me gustaría haber hecho algo para que tuviera miedo de volver a atacar a otra mujer. Si hubiera usado un arma o una pistola y hubiera disparado al camionero, probablemente me habrían detenido y encarcelado. La ley no ve con buenos ojos. A las bolleras asesina odia a hombres que los matan por tocarles los pechos. Esta es una cuestión con la que lucho continuamente. ¿Qué hacemos con los violadores y los hombres que nos agreden y maltratan? Para mí, la pasividad no es la respuesta. Y la ley masculina no nos protege ni nos apoya si decidimos autoprotegernos. Te ocupas del archivo de historia lésbica de Kentucky. ¿Cómo se relaciona la gestión de un archivo con tu separatismo? Antes de dejar la ciudad hace unos años, compré varios libros sobre feminismo, el movimiento feminista y la espiritualidad de las mujeres. Pensé que, como me iba a vivir al campo, por fin tendría tiempo para leer, sobre todo en los meses de invierno. En mi primer año en el campo, empecé a hacer listas de librerías, tierras y centros de mujeres, en un intento de mantenerme en contacto con otras lesbianas de todo el país. No quería quedarme aislada de la comunidad lesbiana. Asistí a una conferencia de la Red de Lesbianas del Sureste, en Tennessee. Allí conocí a otra lesbiana que estaba creando un archivo. Me impactó muchísimo. Empecé a darme cuenta de la importancia del trabajo que yo había empezado. Durante 2 años más recopilé libros y materiales y seguí confeccionando listas. La colección casi dejó pequeña mi cabaña de 3 por 4 metros. En el último año, desde que volví a la ciudad, la colección ha crecido enormemente. Trabajar en el archivo está relacionado con mi separatismo, en el sentido de que es un proyecto que me mantiene centrada, me enfoca para establecer contactos con lesbianas, es lo que hago para ayudar a crear una cultura lesbiana. Creo que una de las principales formas en que los hombres han mantenido un poderoso control sobre las mujeres es limitando la información que tenemos sobre cualquier tema. Prácticamente controlan los registros escritos. Para ellos es una poderosa herramienta de propaganda. Nos dan la información que quieren que tengamos. A partir de ella formamos el constructo de nuestra realidad. Han destruido la información sobre nuestro pasado, sobre una época anterior a que las mujeres fueran colonizadas por los hombres. Introdujeron la Biblia como el registro de los comienzos. Es la base de su propaganda. A lo largo de todo el proceso, las mujeres han sido sistemáticamente borradas de los registros de su historia y nuestros relatos han sido reemplazados por mentiras. Hace unos meses vi una presentación de diapositivas sobre las mujeres en la literatura. Carecía descaradamente de información sobre lesbianas de color y lesbianas de clase trabajadora.
Incluso cuando podemos encontrar algunos registros recientes sobre lesbianas, normalmente representan a lesbianas de clase media alta, que fueron lo suficientemente privilegiadas como para que se publicara su trabajo. Es difícil encontrar información sobre la vida de las lesbianas comunes. Ahora mismo, y en los últimos 15 años, ha habido una gran cantidad de publicaciones revistas editadas por lesbianas. Hay muchas editoriales de mujeres que publican libros que por una razón u otra nunca serían publicados por las editoriales heterosexistas dominantes. Las lesbianas están haciendo un enorme trabajo político en sus comunidades y nuestras vidas están repletas de una rica historia de relatos y experiencias. Creo que es extremadamente importante que empecemos a recopilar escritos sobre nuestras vidas, escritos que documenten nuestra resistencia y hablen de la lesbiana común, tanto de color como blanca, y de los otros grupos diversos de nuestra comunidad. Somos conscientes de la represión de los tiempos en que vivimos, pero creo que aún no hemos visto lo peor de la represión y veo que está por llegar. Nuestros documentos son los registros que nos impiden volver a ser silenciadas. Debemos ser nosotras las que contemos nuestras historias a las lesbianas que vengan después.